El rey Salomón, aclamado como el hombre más sabio que jamás haya existido, lo tuvo todo. Una sabiduría divina, riquezas inimaginables y el poder de gobernar el reino de Israel en su época de mayor esplendor. Pero, ¿cómo un hombre tan favorecido por Dios terminó su vida en la desesperación, el arrepentimiento y la ruina espiritual? Hoy te invitamos a descubrir la historia no contada del último día de Salomón, un día marcado por reflexiones sobre su gloria pasada, sus caídas más oscuras y las consecuencias de haberse apartado del Dios que lo había bendecido tanto. Este relato no solo nos habla de un rey, sino de las luchas que todos enfrentamos: el orgullo, la tentación y el atractivo engañoso de los deseos mundanos. Desde su nacimiento, el camino de Salomón estuvo envuelto en el favor de Dios. Hijo de David y Betsabé, fue elegido para ocupar el trono de Israel tras la muerte de su padre. Su reinado comenzó con una promesa divina que definiría su destino. En el primer Rey 3:5 leemos cómo Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En lugar de pedir riquezas, poder o la derrota de sus enemigos, Salomón hizo una elección que marcó su legado. Con humildad respondió: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?». 1 Reyes 3:9. La respuesta de Salomón agradó profundamente a Dios. En el primer Rey 3:10-14, Dios no solo le concedió sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, siempre y cuando permaneciera fiel a sus mandamientos. La sabiduría de Salomón no tardó en ser puesta a prueba. Un día, dos mujeres acudieron a su corte, ambas afirmando ser la madre del mismo bebé. Este caso, registrado en el primer Rey 3:16-28, reveló el discernimiento extraordinario que Dios había otorgado al rey. En un acto de aparente severidad, Salomón ordenó dividir al niño en dos partes, confiando en que el amor de una verdadera madre la llevaría a sacrificar su reclamo para salvar la vida de su hijo. Tal como esperaba, la verdadera madre suplicó que le dieran al niño a la otra mujer, mientras que la impostora permaneció en silencio. Este juicio, lleno de sabiduría y justicia, dejó a todo Israel asombrado. Era evidente que la sabiduría de Dios estaba con su rey. La fama de Salomón creció rápidamente y su nombre se extendió más allá de las fronteras de Israel, atrayendo a reyes y reinas de tierras lejanas que buscaban su consejo y admiraban su esplendor. El esplendor del reinado de Salomón es un testimonio de la sabiduría y las bendiciones otorgadas por Dios. En el primer Rey 4:29-30 está escrito: «Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y una mente tan vasta como la arena en la orilla del mar. Era mayor su sabiduría que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios». Esta sabiduría se reflejó en los 3000 proverbios y más de 1000 cánticos que escribió, Primera Reyes 4:32, abordando temas como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. Su renombre llegó tan lejos que atrajo a la reina de Sabá, una poderosa monarca que viajó largas distancias para probar su sabiduría con preguntas desafiantes. En su visita, la reina quedó completamente maravillada. Según 1 Reyes 10:6-7, exclamó: «Verdad es lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que vine y mis ojos lo vieron, y ni siquiera me habían contado la mitad. Supera tu sabiduría y prosperidad la fama que había oído». Este encuentro no solo resaltó la sabiduría de Salomón, sino que también demostró el favor divino sobre Israel. Sin embargo, su logro más icónico fue la construcción del templo en Jerusalén.
un sueño que su padre David había anhelado cumplir, pero que fue Salomón quien finalmente llevó a cabo. El templo, descrito en 1 Reyes 6, fue una obra maestra arquitectónica construida con los materiales más exquisitos: cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en completarse y su grandeza lo convirtió en el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Cuando el templo fue terminado, Salomón lideró a la nación en una majestuosa oración de dedicación. En el primer Rey 8:23 exclamó: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Fue un momento de profunda conexión entre Dios y su pueblo. El templo se convirtió en un símbolo de fe y comunión, y durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó alturas sin precedentes de riqueza, poder e influencia. Bajo su gobierno, Israel se transformó en un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todo el mundo antiguo. Según 1 Reyes 10:23 a 24, el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todo el mundo buscaba audiencia con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La riqueza de Salomón era casi inimaginable. Controlaba rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, importando oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas. 1 Reyes 10:22. Solo en oro, su ingreso anual era de 666 talentos, más de 25 toneladas. 1 Reyes 10:14. Su trono era una obra maestra única, hecha de marfil y recubierto de oro puro, con 6 escalones flanqueados por 12 leones, un símbolo de poder incomparable. 1 Reyes 10:18-20. Incluso los vasos en su palacio eran de oro, y la plata se consideraba tan común que carecía de valor. 1 Reyes 10:21. Sin embargo, con tanta riqueza y poder, vinieron las tentaciones. Salomón comenzó a formar alianzas con naciones vecinas, muchas de ellas selladas mediante matrimonios. En el primer Rey 11:1-2 se menciona: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis con ellas, ni ellas con vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Estos matrimonios no solo fueron alianzas políticas, sino también el comienzo de un camino que apartaría a Salomón de Dios. Su amor por mujeres extranjeras lo llevó a transgredir los mandatos divinos, sembrando las semillas de su caída. A medida que avanzaba su reinado, Salomón comenzó a ignorar las advertencias divinas. Se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas, desobedeciendo directamente el mandato de Dios en Deuteronomio 17:17, que instruía que un rey no debía multiplicar esposas para evitar que su corazón se desviara. Con el tiempo, las influencias de estas mujeres extranjeras afectaron profundamente la vida espiritual de Salomón, según 1 Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. A pesar de la sabiduría extraordinaria que Dios le otorgó, Salomón permitió que su amor por estas mujeres eclipsara su devoción al Dios de Israel.
Este alejamiento se manifestó en la construcción de lugares altos, santuarios en terrenos elevados donde se adoraban dioses extranjeros. Construyó altares para Astarte, la diosa sidonia asociada con la fertilidad y la sensualidad, así como para Quemos, el dios de los moabitas, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto incluía sacrificios humanos, prácticas aborrecidas por el Señor. Primera Reyes 11, 5, 8. Las acciones de Salomón fueron más que una aceptación de costumbres culturales. Fueron una violación directa de las instrucciones divinas. En Deuteronomio 12:2-3, Dios había ordenado destruir los lugares altos de adoración a dioses ajenos, no construir nuevos. Es irónico que el hombre que pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, ahora estuviera tan cegado por sus compromisos morales. La idolatría, contra la cual Dios había advertido repetidamente a Israel, ahora gobernaba el corazón del rey. En Deuteronomio 7:3-4, el mandato era claro. No te unirás en matrimonio con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Salomón ignoró estas advertencias, permitiendo que su corazón se desviara. Esto contrastaba profundamente con su padre, David, quien, a pesar de sus fallas, nunca dejó de ser devoto al Señor. El Señor, quien se había aparecido a Salomón 2 veces, en Gabaón y en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara fielmente, finalmente manifestó su enojo. En el primer Rey 9:6-7, Dios le advirtió: «Pero si vosotros y vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y estatutos que os he dado, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado». A pesar de estas advertencias, Salomón continuó construyendo santuarios y participando en prácticas idolátricas. Según Primero Reyes 11:9-10. Se enojó Jehová contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. El alejamiento de Salomón culminó en un juicio severo por parte de Dios. En el primer Rey 11:11, el Señor declaró: «Por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo». Este anuncio marcó el inicio del fin del Reino Unido de Israel. El reino glorioso que Salomón había gobernado con la bendición de Dios, ahora se dirigía hacia la división, el conflicto y la contienda. La historia de Salomón nos deja una poderosa advertencia. Incluso las bendiciones más grandes pueden convertirse en una trampa si nuestro corazón se aleja de Dios. La desobediencia a los mandamientos divinos tiene consecuencias profundas, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El juicio de Dios sobre Salomón fue tanto justo como lleno de misericordia. Por amor a David, su padre, Dios decidió no arrancar el reino de las manos de Salomón durante su vida. En cambio, el peso total de las consecuencias caería sobre su hijo Roboam, como se describe en Primero Reyes 11:12-13. A pesar de haber sido elegido y bendecido por Dios, Salomón permitió que su corazón se alejara demasiado. El juicio se hizo evidente cuando el profeta Ahías se encontró con Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón. En una ilustración poderosa registrada en Primero de Reyes 11:29-31, Ahías tomó su capa nueva, la rasgó en 12 pedazos y le dijo: «Toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». En sus últimos días, Salomón, el hombre más sabio y rico de la tierra, se sentó en su palacio, pero no para disfrutar de sus logros.
En lugar de regocijarse en los recuerdos de su sabiduría o riqueza, sus momentos finales estuvieron marcados por un profundo pesar, arrepentimiento y una sensación de vacío. Sus reflexiones más desgarradoras se capturan en el libro de Eclesiastés, que muchos consideran escrito en los últimos años de su vida. En Eclesiastés 1:2, Salomón lamenta con palabras que resuenan a través de los siglos. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras revelan el profundo vacío que sentía al mirar atrás. Había recibido sabiduría y bendiciones extraordinarias, pero se había desviado del propósito para el cual Dios lo había llamado. Salomón recordó el día glorioso en que dedicó el templo al Señor. Era una estructura majestuosa, construida con los mejores materiales y destinada a ser el centro de la adoración en Israel. Durante la dedicación, oró fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo, y la gloria del Señor descendió como una nube, un testimonio de su aprobación. Primera Reyes 8. Pero en sus últimos años, Salomón estaba lejos de esa devoción. Reflexionó sobre su vida y admitió la futilidad de sus búsquedas terrenales. En Eclesiastés 2:10-11 escribió: «No negué a mis ojos nada de lo que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento, sin provecho alguno debajo del sol». Durante su reinado, Salomón construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros y disfrutó de todas las comodidades posibles. Tenía músicos, sirvientes y riquezas inimaginables. Sin embargo, todo esto le pareció vacío en su vejez. En Eclesiastés 5:10 expresó una verdad amarga: «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad». Había perseguido las riquezas y los placeres del mundo, pero en ese proceso perdió su dirección espiritual. Entendió demasiado tarde que nada de eso tenía valor sin Dios. Salomón, quien en su juventud había tenido una relación cercana con Dios, terminó alejándose de él. Había construido el templo como un símbolo de la presencia de Dios. Pero sus numerosos matrimonios con mujeres extranjeras, sus alianzas políticas y su participación en prácticas idolátricas lo separaron del Señor. El hombre que comenzó su vida con una sabiduría incomparable terminó como alguien que abandonó al Dios que le había concedido todo. Los escritos de Salomón reflejan a un hombre que experimentó el esplendor y la caída, la riqueza y el vacío, la sabiduría y la desobediencia. En sus últimos días, las palabras de Eclesiastés se convierten en su testimonio final. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. La historia de Salomón es un recordatorio solemne de que las bendiciones más grandes pueden convertirse en nuestra ruina si permitimos que nuestro corazón se aleje de Dios. En Proverbios 3:5-6, Salomón aconsejó con sabiduría: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Sin embargo, el propio Salomón no logró vivir según este consejo. En su búsqueda de placeres terrenales y sabiduría humana, se apoyó en su propio entendimiento, desviándose del camino recto que Dios había trazado para él. Al final de su vida, en Eclesiastés 12:13, Salomón resume sus reflexiones más profundas con estas palabras: «El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Este consejo final encapsula la lección más importante de su vida: que la verdadera plenitud solo se encuentra en la obediencia a Dios. Recordatorio sombrío de lo fugaz de las búsquedas terrenales.
Aunque recibió los más grandes dones de Dios, sabiduría, riqueza y poder, los desperdició al apartarse del Señor. En Eclesiastés 7:29, Salomón expresa con claridad una verdad conmovedora. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Estas palabras revelan su autocomprensión final, que, aunque Dios había creado al hombre con propósito y rectitud, él mismo se había desviado en su búsqueda de placeres y logros terrenales. La historia del rey más sabio de todos los tiempos es una advertencia poderosa para quienes buscan satisfacción en las cosas del mundo. Salomón, quien comenzó con tanta promesa, terminó sus días marcado por el arrepentimiento y la tristeza. Su último día no estuvo lleno de celebraciones ni de las alegrías de la victoria, sino de reflexiones amargas sobre lo que había perdido. Aunque tuvo riquezas incomparables, poder y sabiduría, descubrió al final que nada de eso podía sustituir una relación genuina y devota con Dios. El legado de Salomón nos enseña que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en lo que acumulamos, sino en nuestra relación con el Creador. Su vida nos recuerda que no importa cómo comencemos, sino cómo terminamos. Tomemos a corazón sus palabras finales y esforcémonos por permanecer fieles a Dios hasta el final. La verdadera sabiduría y el propósito duradero provienen de temer al Señor y guardar sus mandamientos, viviendo con un corazón plenamente devoto. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la vida del rey Salomón. Si esta historia te ha impactado o iluminado, por favor, dale un me gusta, suscríbete y compártela con otros. Recuerda, la verdadera sabiduría proviene de seguir a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Que Dios te bendiga.